Los saludamos desde la Congregación Príncipe de Paz, ubicada en Aguahuello, Morelos. En esta tarde de alabanza y adoración al Creador del Universo, los invitamos a sumarse con nosotros y cantar con el alma al que por amor nos protege, nos guarda y nos da dulce calma. Estribillo 296, Amor tan grande. Cantemos el himno número 123. Que a las almas de salud
ustedes, hermanos, vamos a orar por la reflexión de esta tarde. Bendito Dios que reinas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre eterno, por todas y cada una de tus bendiciones en lo largo de esta semana, Dios eterno. Y en estos momentos, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pido por nuestro pastor Noé Natanael, que la va a llevar a cabo, que tú seas con él, que le des de tu espíritu, que pueda hablar, Señor, solo palabra tuya, que podamos estar atentos, pero sobre todo nos bendito saber poner por obra todo lo que aprendemos de ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pido, con el perdón de mis muchas faltas. Amén. Amén. Recibimos a nuestro hermano Noé Natanael. Por la ruta que ha marcado, mi piloto me guiará en mis luchas y conflictos, gracia y triunfo me dará. En esa total confianza, cantemos el himno número 233, El piloto de Galilea. Estribillo 203, las trompetas.
Es una bendición haber alabado juntos. Desde aquí los abrazamos con el corazón. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amigos, deseo que la paz del Señor esté en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Sin duda, hermanos, es de gran bendición poder tener estos momentos en el que nos dedicamos al estudio de la palabra, a poder sustraer el mensaje de salvación, el mensaje que nos da aliento a nuestros corazones. Hermanos, estoy ubicado atrás de un árbol que tiene más de 70 años, hermanos. Incluso es más antiguo que nuestras instalaciones aquí en el Templo Príncipe de Paz, ubicado en Ahuehueyo. Este árbol, hermanos, ha visto crecer generaciones, ha visto crecer a varios de nuestros hermanos que hoy se encuentran como miembros en la iglesia. Este árbol ha visto varios rostros, hermanos. Ha visto varios otoños, varios inviernos, varios veranos, hermanos. Pero sorprendentemente, hermanos, todavía sigue con vida. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, hermano, no sé si lo alcanzan a ver, ni siquiera tiene indicios de que se vaya a secar en algún momento. Sí, este árbol está más vivo que nada. Este árbol, hermanos, de igual forma está ubicado atrás de un río que lamentablemente y por las situaciones humanas y por las decisiones que como seres humanos tomamos, el río, hermanos, en su mayoría está seco y está contaminado. Es un hecho muy lamentable, hermanos, pero esa es la realidad. ¿Sí? Sin embargo, este árbol tuvo momentos gloriosos, tuvo momentos donde el río estaba en su auge, el río estaba en su mejor momento, y eso le permitía poder tomar más nutrientes de la tierra, más nutrientes del agua, para poder vivir de una manera más hermosa, con las hojas más verdes. Sin embargo, hermanos, el río se ha secado. Sí, el río ya en su mayoría está contaminado, como les comento, y es lamentable, hermanos. Pero hay una realidad, hermanos, que este árbol sustenta. Hay una realidad, hermanos, que este árbol respalda. Y esa realidad, hermanos, es que jamás se ha quedado sin hojas. Ha pasado inviernos, hermanos, ha pasado otoños, veranos, donde se le han quebrado ramas, hermanos, por los fuertes vientos que en algunos momentos se dan, por las lluvias. En algunos momentos, hermanos, por la sequía se le han caído las hojas, en su mayoría, hermanos, pero jamás este árbol se ha quedado sin hojas. Este árbol, hermanos, siempre ha tenido hojas. Yo he visto, hermanos, otros árboles que están totalmente secos. Sí, yo recuerdo en un momento de mi infancia cuando mi papá nos agarraba a nosotros como hijos y nos llevaba a cortar leña. Sí, y podíamos ver que entre varios árboles, hermanos, había unos cuantos que ya estaban muertos. Sí, todavía estaban colocados, todavía estaban rectos, pero ya no tenían vida, ya estaban secos. ¿Sí? Esos árboles llegábamos con el machete y le cortábamos en el tronco y nos servía como leña, porque prácticamente no tenía vida. Sí. Sin embargo, hermanos, este árbol lleva más de 70 años y no se le ha caído ni una, no se ha quedado sin hojas. Sí. Se le han caído ramas, hermanos, se le han caído hojas por las sequías que en algún momento se dan por esta zona, hermanos, pero nunca se ha quedado sin hojas, hermanos, y nunca se ha quedado sin vida. Y esto, hermanos, me recuerda precisamente lo que dice el Salmo en su primer capítulo, en el versículo 3, hermanos. Quisiera que me acompañaran abriendo sus escrituras, en Salmo capítulo 1, en el versículo 3, que dice de la siguiente manera, hermanos: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esta porción de la escritura de igual forma se repite en Jeremías en su capítulo 17, verso 8.
Pero es importante, hermanos, recalcar la participación de esta porción bíblica en el libro de los Salmos. Precisamente, hermanos, el Salmo inicia con esta porción de las Escrituras. En sus dos primeros versículos hace un llamado precisamente a la dependencia total de nuestro Dios. Y lo expresa de la siguiente manera, hermanos. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. ¿Sí? Y luego va a continuar, hermanos, diciendo precisamente, bienaventurado el que no estuvo en silla de escarnecedores. Y precisamente en Jeremías tiene el mismo antecedente, y Jeremías lo dicta de una manera más clara y contundente. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sus propias cualidades. Maldito el hombre que confía en las cualidades del vecino. Maldito el hombre el que confía en las cualidades del médico, en las cualidades del ingeniero. Sí. Pero sin embargo, bendito es el que confía en el Señor, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Y el Salmo precisamente en los dos versículos anteriores hace referencia a esta realidad. ¿Sí? Y comienza a decirlo de una manera igual contundente y directa. Maldito es el hombre el que confía en sí mismo. Maldito el hombre el que se ha sentado en silla de pecadores, lo expresa. ¿Sí? Pero la realidad, hermanos, que sustenta en sus primeros 3 versículos es precisamente este llamado a la fidelidad en el Señor, este llamado precisamente a la dependencia total de nuestro Dios. Este árbol, hermanos, como les comentaba, nunca se ha quedado sin hojas, hermanos, y nunca se ha quedado sin vida en algún momento de su historia. Hay algunos árboles, hermanos, ¿no? Les comento esto porque hay algunos árboles que se están quedando sin vida y le cortan una parte para que retoñe nuevamente como último recurso. Este árbol nunca ha sucedido eso. Este árbol, así como está, hermanos, así ha prevalecido. Sin embargo, hermanos, hay algo que le permite a este árbol prevalecer hasta estos momentos. Como sabemos, el árbol está dividido en diferentes partes. Tiene el tronco, hermanos, el tallo que le llaman algunos. También, hermanos, tiene las ramas, tiene las hojas. En algunos árboles tiene el fruto, hermanos. Pero sin embargo hay una parte importante del árbol que le ha permitido prevalecer. Y es precisamente, hermanos, las raíces. Las raíces que este árbol tiene, hermanos, son profundos. Están en la tierra de una manera profunda, de tal forma, hermanos, que está bien cimentado, y en esa profundidad, hermanos, le permite a este árbol poder subsistir, porque en las profundidades de la tierra obtiene los recursos, los minerales para que este árbol se mantenga con vida. ¿Sí? Ustedes pensarán, es por el río, hermanos. Les comento que el río ya se ha secado. El río en su mayoría ya no tiene agua o está contaminada, que de alguna forma le causa daño al árbol. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de esa situación, el árbol se mantiene con vida gracias a que las raíces están profundas. Eso, hermanos, le ha permitido llegar, como les repito, a más de 70 años de vida. El Salmo, hermano, utiliza la misma referencia para su introducción a toda la enseñanza que proporciona a lo largo de su libro. Hace el llamado, hermanos, en los primeros 3 versículos a la dependencia total de nuestro Dios. Pero no solo nos hace llamado a la dependencia, sino que en todo el Salmo nos va a enseñar cómo depender de nuestro Dios. ¿Sí? Una cosa es precisamente el objetivo y otra cosa son los procedimientos, son las etapas que uno va realizando para llegar hasta el objetivo. El Salmo no solo nos pone el objetivo, hermanos, sino que nos da el procedimiento, nos da las etapas que tenemos que ocupar para poder llegar al objetivo. Y el objetivo, hermanos, del Salmo está especificado de manera clara. Confía en el Señor. Si tú dependes del Señor, dice que serás como un árbol, como este árbol plantado junto a corrientes de agua viva, ¿sí? Que da su fruto a tiempo y sus hojas
no cae. Hermanos, nuestra vida no es diferente a la etapa de este árbol. Nuestra vida no es diferente al procedimiento que este árbol ha llevado. En algunos momentos, hermanos, este árbol ha perdido ramas. Ramas grandes, hermanos, ramas pequeñas, ramas que sin duda le han partido a la mitad. No sé si ustedes alcanzan a ver que la mitad del árbol prácticamente ya se ha partido, ¿sí? Ha perdido ramas muy importantes. También, hermanos, ha perdido incluso hojas en su gran mayoría, ¿sí? Ha quedado las hojas verdes por el sol que está fuerte y que le pega más de 8 horas al día, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, es de que este árbol no se ha quedado sin vida. Nuestra vida, hermanos, no es diferente. En algunos momentos, hermanos, nos vamos a ver azotados por la realidad que vivimos. Nos vamos a ver afectados por la situación social en la que nos vemos inmersos. En algunos momentos vamos a tener pérdidas de seres queridos, pérdidas de amigos, pérdidas incluso materiales, pérdidas incluso físicas, a lo mejor mentales incluso, ¿sí? Pero esa es la realidad, hermanos, somos seres humanos. Sin embargo, precisamente en esas pérdidas el Señor nos promete algo, ¿sí? El Señor nos promete vida y vida en abundancia, hermanos. Nosotros somos como este árbol, hermanos. Mientras más profundo esté la raíz, más vida tendrá. Mientras nosotros, hermanos, aprendamos a depender más de Dios, más vida tendremos. Aprenderemos a gozar nuestra vida, sentiremos la paz ante una pérdida, sentiremos la tranquilidad ante una situación social como la pandemia, sentiremos el abrazo de nuestro Dios ante una pérdida económica, ante una pérdida material, sentiremos el abrazo de nuestro Dios ante una pérdida de nuestro cuerpo. El Señor estará ahí para con nosotros y lo podemos sentir y lo podremos sentir, hermanos, fuerte o débil, dependiendo de qué tan profundo tengamos nuestras raíces, dependiendo, hermanos, de qué tan confiados, pero sobre todo, qué tanto dependamos de nuestro Dios. Pero yo quiero comentarles una cosa, hermanos. Si tú dependes de nuestro Dios, si tú le concedes a nuestro Señor la confianza, le concedes al Señor tu vida, yo te aseguro, amigo, que jamás te vas a quedar sin hojas. Jamás te vas a quedar sin la bendición y el sustento de nuestro Dios. Él va a estar ahí para abrazarte. Él va a estar ahí para consolarte en medio de las situaciones adversas, en medio de las situaciones que causen algún daño. Este árbol, hermanos, no se ha quedado sin vida por las raíces profundas. Tú no te vas a quedar sin la bendición de nuestro Dios. Tú no te vas a quedar sin la compañía de nuestro Padre. Tú no te vas a quedar sin el abrazo amoroso de Jesús, siempre y cuando aprendas a depender de Él. Este es un punto muy fundamental, hermanos. Este es un punto clave para toda la vida que hemos de vivir. El Señor nos ha prometido vida en abundancia. El Señor nos ha permitido una vida, nos ha prometido una vida placentera, hermanos. Pero eso se logra si aprendemos a depender de Él. El mismo Pablo, hermanos, declara cómo es esta vida placentera que el Señor promete. Pablo afirma que en sus momentos de crisis nunca le ha faltado el abrazo y nunca le ha faltado el apoyo amoroso de nuestro Dios. Incluso le expresa que estando en la cárcel, nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el cuidado. Gracias a que las iglesias donde él había estado le mandaban apoyo. Por ejemplo, la iglesia de Filipos, que Pablo lo reconoce a lo largo de la carta. Pablo puede precisamente declarar esta parte. Pablo puede darnos testimonio de que la vida en plenitud que el Señor promete es real.
Pero Pablo tuvo que aprender algo antes de disfrutar esta promesa de nuestro Dios. Y él mismo, Pablo, lo relata, hermanos, precisamente en la segunda carta de Corintios, en su capítulo 12, donde Pablo expresa unas oraciones a nuestro Dios en 3 ocasiones, hermanos. Y en 3 ocasiones Pablo ora a nuestro Dios para que le quite el aguijón que a causa del encuentro con nuestro Dios había conseguido. Yo no sé si se acuerdan, hermanos, del relato que está precisamente en Hechos, donde el Señor se le aparece a Pablo y le hace un llamado de advertencia y le dice: Pablo, es malo que le des golpes al aguijón de una avispa. Es malo que estés haciendo esto, Pablo. A consecuencia de esa acción de Pablo, Pablo consiguió precisamente un aguijón enterrado en la piel. Y ese aguijón, hermanos, era doloroso, era molesto para Pablo. Y en 3 ocasiones, hermanos, Pablo trata de quitarse ese aguijón rogándole al Padre. Y le dice: Señor, quítame este aguijón. Y la respuesta del Señor ha sido clara y contundente: no, no te voy a quitar ese aguijón. Y en una segunda ocasión, precisamente Pablo solicita esta misma acción de parte de Dios, y la divinidad le vuelve a responder con un no. Y reiteradamente, hermanos, en una tercera ocasión Pablo vuelve a pedir la misma acción. Y ahí escucha la voz amorosa de nuestro Dios. Ahí escucha la voz consolante de nuestro Padre. Y le dice: Pablo, bástate en mi gracia. Pablo, tú tienes que depender de mí. Para que tú puedas ser como este árbol que tenga una vida placentera, una vida plena, necesitas depender de mí, le dice a Pablo. Pablo, bástate en mi gracia, que con el aguijón o sin el aguijón, tu vida depende de mí. Pablo, aunque tú tengas 2, 3 aguijones, o aunque no tengas ninguno, el que te sustenta soy yo. Y esa es la voz que Pablo escucha en esos momentos de crisis. Es precisamente ese momento histórico en la vida de Pablo que lo lleva a disfrutar de la vida en plenitud. Y al final de sus días, Pablo lo declara abiertamente: sí, de nada me puedo quejar, nada me ha faltado, porque el Señor me lo ha proveído. Hermanos, la dependencia total de nuestro Dios es fundamental. Sin duda vamos a pasar momentos de crisis, claro que sí. Vamos a sentir momentos en el que el viento nos arranca las ramas. Vamos a sentir momentos en el que el viento nos lleva parte de nuestras hojas. Vamos a ver precisamente incluso que algunas partes de nuestras ramas se están secando o se quiebran por lo seco que están. Pero la realidad, hermanos, es que si tú dependes del Señor, jamás te vas a quedar sin hojas. Jamás te vas a quedar sin el consuelo de nuestro Dios, sin la paz de nuestro Dios. Y lo expresa de una manera clara las Escrituras, pero no la paz como el mundo la da, sino la paz como únicamente el Señor lo sabe dar. Hermanos, todos pasamos momentos de crisis, todos pasamos momentos de dificultad, pero la promesa del Señor es clara, la promesa del Señor es firme. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo, y todo lo que hace prosperará, siempre y cuando dependamos de Él. Esa es la invitación del día de hoy, hermanos. Esa es la invitación de esta tarde, que pongamos nuestra confianza en el Señor, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a poner nuestra fe en el Evangelio, nuestra fe en los principios del reino. Y téngalo por seguro, hermano, usted va a poder gozar de una vida placentera, de una vida llena de bendiciones, que en los momentos de crisis se presentará el Espíritu Santo y le traerá consuelo, que en los momentos de pérdida la paz del Señor va a estar ahí, que en los momentos difíciles donde haya una pérdida material, una pérdida económica, los brazos de nuestro Señor estarán extendidos hacia ti. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Esa es la promesa que el Señor
te hace a ti, que aprendas a confiar en Él. Y lo expresa precisamente en la carta de Juan, donde dice que muchos llegan a lastimar. Y lo expresa: el ladrón viene a robar, viene a hurtar. El sol, hermanos, viene a secar la parte de las hojas del árbol. El viento se viene a llevar algunas ramas. Sí. Pero la realidad, hermanos, es que si confiamos en el Señor, vamos a prevalecer. Vamos a poder sentir la cercanía de nuestro Padre. Y así lo expresa: el ladrón ha venido para robar, ha venido para hurtar, ha venido para hacer daño. Pero yo he venido para darte vida. Pero no cualquier vida, hermanos. Vida en abundancia. Y más de 70 años, hermanos. Eso es vida en abundancia. Confiemos en el Señor. Tengamos la certeza de que Él nos acompaña. Tengamos la firmeza de que si dependemos de Él, no nos va a abandonar. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos permita, por medio de su Espíritu Santo, aprender a depender de Él. No del vecino, no de las cualidades del vecino, no de las cualidades del médico, no de las cualidades del contador, no de las cualidades del ingeniero, sino de las cualidades de nuestro Señor Jesús, de las cualidades de nuestro Padre, que es bueno con nosotros. Deseo, hermanos, que el Señor habite en ustedes por medio del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo quien nos vaya guiando, quien nos vaya orientando hacia la dependencia total de nuestro Dios. Desde aquí, hermanos, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Que la paz sea con ustedes.